Doctor Manuel Martí, su doble condición de presidente de la Academia Nacional de Medicina y presidente de este seminario, y también el doctor Omar Piveta, presidente actual del Consejo Académico de Ética en Medicina, que convoca esta reunión. Vamos a compartir algunas reflexiones. Primero me gustaría compartir este haiku, poemas que nacen en la cultura japonesa pero que la trascienden, probablemente por su belleza poética, por su brevedad y también por referirse a temas profundamente humanos. Si te ha llegado la hora de morir y mueres, muy bien. Si te ha llegado la hora de morir y no mueres, mucho mejor. Y la verdad que esto nos pasa a la mayoría de las personas. Queremos estar vivos. Las personas mayoritariamente queremos estar vivas. Y coincido plenamente con este anciano japonés que en el siglo XVIII reflexionaba sobre su propio final y el final de la vida humana. Y si vamos al padre de la medicina en la Grecia antigua, ¿qué nos decía a los médicos? Que no administremos venenos mortíferos, aunque nos lo pidiera. Y en nuestra cultura, ya en el mundo social, aparecen estas figuras, también en el pasado, desde el siglo XIX. La última ayuda, el despenador. Hombres y mujeres investidos por cierto consenso popular que daban muerte a personas gravemente enfermas y acortaban sus sufrimientos. Una vez llamado por los parientes, el que lo pedía era el familiar, llegaba solitario, tomaba una copa de aguardiente, se aproximaba al enfermo, le hacía una cruz en la frente con sus dedos, le pasaba despaciosamente el brazo derecho por debajo del cuerpo y con el izquierdo medía el sitio donde iba a efectuar la presión de la muerte. Una fractura de vértebra cervical con paro respiratorio y muerte próxima. Eran figuras del mundo social, apartado del mundo médico, si se quiere. Esto se puede ver bien en ciertos documentos, pero dejemos un poquito la historia y hagamos este menú que va a estar centrado en estas reflexiones. En los tiempos, indudablemente la muerte mayoritariamente es una muerte intervenida. Mayoritariamente las personas mueren en hospitales, en instituciones de salud. También existe la muerte accidental, súbita, y la muerte natural queda relegada, muy diferente de siglos pasados. Fíjense, esta estadística, la última en nuestro país, 72% de las muertes se deben a enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, son muertes previsibles, no prevenibles. Y este triste concepto de medicalización de la muerte, que también es cierta en nuestra cultura actual, pérdida de la capacidad de aceptar la muerte y el sufrimiento como aspectos con significado para la vida, y una sensación de guerra total contra la muerte en todos los espacios del ciclo vital. Tenemos que luchar hasta las últimas consecuencias, este neologismo de la bioética, la distanasia. Creo que es fácil identificar en la figura de la izquierda como una pintura de siglos pasados, y la foto digital de la derecha muy actual, más que acompañado de la nietita, acompañado de la tecnología. Sentido homenaje al querido Paco Maglio, que hace poco más de un mes falleciera. Él con ironía afirmaba que los pacientes hoy no mueren, el problema es que no responden a las maniobras habituales de resucitación. Pero también hoy la mistanasia, ya no hay nada que hacer, el abandono. Si el paciente es viejo, si es pobre, ni que hablar si es pobre y viejo a la vez, creo que este riesgo es un riesgo alto en muchas instituciones. Me parece oportuno clarificar o compartir algunos conceptos, porque durante años no hubo un consenso y creo que hoy sí lo hay. ¿Qué es la muerte médicamente asistida? Aquella que se refiere a la eutanasia o al suicidio asistido. ¿Qué es la eutanasia? La terminación intencional de la vida de una persona por parte de un médico a través de la administración de drogas que provocan la muerte, por pedido voluntario de esa persona competente.
Es decir, para que haya eutanasia tiene que ser una muerte provocada por un tercero, habitualmente un médico, en presencia de enfermedad mortal o condición invalidante que provoca sufrimiento sostenido, pedida por el paciente en beneficio del mismo y por medio de la administración de una sustancia en dosis letal. Mientras que en el suicidio asistido, el médico lo que hace es proveer la droga para la autoadministración del paciente. No la administra él mismo, pero están presentes las otras condiciones: el pedido del paciente, la condición de sufrimiento, etc. Estas son cifras de algunas regiones donde la eutanasia es legal. Fíjense que en Holanda hoy llega al 3.4% de las muertes. Hay un incremento progresivo, pero aún hoy, en estos países, la inmensa mayoría de las personas mueren lejos de la eutanasia. Creo que ahí hay un foco prioritario. ¿Cuál es el denominador común? Y no solamente aparece en los libros, también aparece en la experiencia de quienes durante años venimos asistiendo personas con enfermedades avanzadas, invalidantes y próximas al final de la vida. La desesperación, acompañada de uno más de estos aspectos: desesperanza, impotencia, falta de control, sensación o percepción de infinitud, esto no termina nunca, y o aislamiento. Y esto ligado a estas condiciones clínicas muy puntuales: dolor severo, falta de aire, distrés físico, dependencia funcional, deterioro lento, ser una carga para los otros, mantención de la vida por máquinas y o depresión. El 50% de las personas que solicitan eutanasia tienen, en las estadísticas consensuadas de los expertos, presentan depresión y algunas estas otras situaciones. Claro que hay argumentos a favor de la eutanasia. Probablemente los dos más evidentes son el respeto de la autonomía y la compasión frente al sufrimiento intolerable. Pero también hay argumentos en contra de la eutanasia. Hablo de la legalización de la eutanasia. Se normalizaría un proceder que podría ser como extremo, el riesgo de la pendiente resbaladiza, es decir, que no solamente termine matándose al que lo pide, sino que aparezcan otros que no lo pidieron y se ligan la dosis letal, la desconfianza en los médicos que generaría. Un argumento muy importante: limita el desarrollo de los cuidados paliativos, para ese otro 96.6% en Holanda y prácticamente 100% en el resto de los países. Distorsión de la relación médico-paciente, riesgo de coerción y la incerteza de los pronósticos. Otro concepto distinto es el de homicidio medicado de una persona sin su consentimiento, ya sea no voluntario, porque la persona no lo expresó, o involuntario, cuando claramente dijo que quería vivir y se le administra un cóctel letal. Esto es homicidio medicalizado. Y esto, que parece un horror, la verdad es que todavía existe en muchas culturas, incluyendo la nuestra. Todavía recuerdo un artículo publicado en una prestigiosa revista como es Medicina en el año 97, de una encuesta a 420 médicos. Casi el 70% estaba a favor de este tipo de eutanasia, que de ninguna manera es eutanasia, sino que es un acto homicida. Por piedad, pero sin que el otro me lo pide, yo le doy una dosis de asociación farmacéutica ilícita, porque ¿quién puede justificar la asociación de estos fármacos y mucho menos en dosis letal? Otros conceptos diferentes. Ese es otro mundo. Cuidados paliativos. El enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y sus familiares que afrontan problemas asociados con enfermedades que amenazan la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento. Los cuidados paliativos afirman la vida y consideran al morir como un proceso natural, sin intentar acelerar ni posponer la muerte. La evidencia actual sostiene enfáticamente que la implementación de cuidados paliativos de modo temprano y continuo mejora el dolor, la ansiedad, la depresión y los índices de calidad de vida, y reduce intervenciones fútiles en el final de la vida,
y en algunas poblaciones, sobre todo pacientes oncológicos, incrementa la expectativa de vida en quienes reciben estos cuidados. Es una aproximación, un enfoque absolutamente diferente al de eliminar la vida para abolir el sufrimiento. Es luchar para prevenir y aliviar en la medida de lo posible el sufrimiento. La Asociación Europea de Cuidados Paliativos, en su white paper referido a la eutanasia, afirma que los pedidos deben ser escuchados con atención y respeto, en diálogo abierto y sensible. Quiero compartir que en la práctica personal he tenido pacientes que sostenidamente pidieron la eutanasia. Son muy pocos, sí, pero existieron. Obviamente manifesté primero el impedimento legal, pero también mi objeción contra el procedimiento, y la realidad que asistí a esos pacientes hasta el momento de su muerte y no solicitaron otro profesional, y no era porque no podían, porque la verdad que tenían una posición económica privilegiada. Quiero decir que el respeto y la actitud en esa pregunta o en ese pedido de doctor, no quiero vivir más, generalmente el fondo es doctor, no quiero vivir más así. Quienes solicitan eutanasia deberían tener acceso a expertos en cuidados paliativos. La sedación paliativa puede ofrecer una opción a muchas condiciones, como en uno de estos casos que mencioné. La provisión de eutanasia o suicidio asistido no debe ser incluida en la práctica de los cuidados paliativos. Esta postura adhieren todas las asociaciones de cuidados paliativos. Otro tema distinto es la decisión de no tratar, retirar o suspender un tratamiento por dos razones que lo justifican: o porque se considera médicamente fútil, es decir, inútil, o bien por pedido voluntario y competente del paciente. Y acá viene el sentido. Un tratamiento es fútil cuando desde el punto de vista médico no provee ningún efecto, pero también interesa el sentido de la vida, no solamente del efecto terapéutico, en juicio del paciente. Y esta anciana de 86 años sabía muy bien el sentido para su propia vida y ella rechazó un procedimiento de una endoprótesis que se pretendía colocar por una neoplasia de esófago, porque prefirió regresar a su pueblo y terminar su vida en compañía de sus seres queridos y no lejos, y en un ambiente que de alguna manera le resultaba hostil. Esto es una decisión de no tratar absolutamente válida desde el punto de vista moral y legal, además de clínico. Y hablando del principio de autonomía, que es curioso porque inicialmente se llamaba principio de respeto por las personas, que es mucho más amplio y más profundo, volvamos a lo que reflexionaba hoy Ricardo Rabinovich, está claro que la expresión es el consentimiento informado y que uno de los requisitos es la voluntariedad, que implica no coacción. Y esa presencia de sufrimiento intenso, dolor, disnea, abandono, etc., de hecho son coacciones internas que llevan a algunas personas a distorsionar su esperanza, a diselpir y pedir la eutanasia. Por eso, más que el respeto normativo, la autonomía, estamos a favor de una autonomía dialogada, como muchos autores reflexionan. La sedación paliativa es otra cosa, es el monitoreado de fármacos para inducir un estado de conciencia para aliviar un sufrimiento intolerable y refractario. Este también es un tratamiento médico moralmente aceptable. Por eso eutanasia no es suspensión de terapéuticas fútiles, ni tampoco de morfinas según buena práctica, ni terapia de sedación paliativa. La eutanasia siempre, por definición, es voluntaria, directa y activa. Si no, esto hoy no se llama eutanasia. La prescripción de morfina corta la vida. Este trabajo de Carlos Centeno, que quiero aclarar que es consultor en el Vaticano de estos temas, afirma que no hay evidencia científica. La sedación paliativa corta la vida. No hay evidencia científica. El marco legal. Hoy se refirió la hermana, cuando hablaba de objeción de conciencia y enfermería, a esta ley 26742, en cuanto a rechazar incluso procedimientos de hidratación o alimentación. Y hay un párrafo
que dice que las directivas deben ser aceptadas por el médico, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas. Es decir, en nuestra ley, esa eutanasia, que siempre es voluntaria, activa y directa, está prohibida, está vedada. Pero este es el tema central. Me parece que el punto en común de todos estos conceptos es el sufrimiento en el final de la vida. Y me parece que ahí hay que poner el énfasis, ¿sí? No solo en considerar ese bajo porcentaje de personas que solicitan la eutanasia, sino cómo nos posicionamos como profesionales de la salud y como sociedad frente a esta realidad. En estas palabras del Salmo 22 que expresaba Cristo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esta cultura extraordinaria de Francisco Goya. Son las personas las que sufrimos, no los cuerpos. Y aparece ese sufrimiento cuando hay una amenaza a la integridad, cuando se agotan o parecen agotarse los recursos. Por eso no es simple tomar decisiones en el final de la vida. A lo mejor estos 2 kilos de sal que no ingirió Ricardo por su hipertensión, los podría haber pasado por unos algunos gramos para este documento que siempre insisto en que tenemos que conocerlo en profundidad, que ya tiene unos cuantos años. Los fines de la medicina deben ser algo más que la curación y alargamiento de la vida. Deben poner énfasis también en la paliación del dolor y sufrimiento, no solo en curar, sino también en cuidar y advertir contra la tentación de prolongar la vida indefinidamente. La relación entre el profesional y el paciente consiste en elucidar los valores del paciente y lo que realmente quiere, y ayudarlo a seleccionar la intervención médica que esté en consonancia. No solamente el mundo biológico, sino que tenemos que conjugarlo con el mundo biográfico de la persona. Es necesario una valoración integral, no solo física, sino también espiritual, emocional y psicológica. Roberto Aycros, que nos visitará acá en la academia varias veces, afirma: no se puede morir curado, pero se puede morir sanado. Y existe en las últimas décadas un giro empírico de la bioética que no solamente sostiene principios y normas, sino que también interpela al diálogo. Y esto nos exige esta competencia esencial para profesionales de la salud: la atención plena, la empatía, la compasión. Y no lo menciono como virtud, sino como competencia. Es decir, considero que en la educación del presente y del futuro esto tiene que estar garantizado, tan garantizado como el conocimiento científico y la habilidad en el manejo de la tecnología. Y esto se puede aprender, hay evidencia de que se puede aprender. Y ojo que la compasión es muy diferente a la lástima o la simpatía. Precisamos ser capaces de vivir y trabajar juntos, aun cuando nuestras más profundas convicciones filosóficas y religiosas respecto a lo que es cierto o errado estén en conflicto. La verdadera objeción de conciencia siempre es particular, esto se dijo antes, pero en realidad una de las exigencias de la objeción de conciencia es que exista legalidad en el proceder. La eutanasia hoy no es legal en nuestro país, de modo que ya hay un impedimento que impide hablar de objeción de conciencia en algo que no podemos practicar. ¿Estaríamos a favor de que se legalice? Yo personalmente no. Y si estuviera legalizada, me pongo en la posición del objetor de conciencia. Pero en nuestra realidad, como en la mayor parte de los países, esto solamente es un ejercicio abstracto. Lo que no es abstracto es ocuparnos del sufrimiento en el final de la vida. Y un tema que sí es concreto y que genera polémica es el tema de la hidratación y la alimentación artificial. En situaciones clínicas muy diversas, una fue mencionada, la de este neonato con malformaciones, etcétera, donde parecía y era inhumano e incluso no científico prolongar con esa tortura. ¿Qué pasa con la hidratación en el curso final de alguna enfermedad crónica, en la hidratación durante la sedación paliativa o en estados vegetativos permanentes?
nos basamos en dos actitudes fundamentales: el respeto a la dignidad de la persona, pero también la aceptación de la finitud de la condición humana. Decía hoy Rabinovich, y yo lo corrijo, Gustavo se ocupa de la muerte. No, yo me ocupo, como quienes trabajamos en medicina, esencialmente de la vida, particularmente en cuidados paliativos, del final de la vida. Para nada me ocupo de la muerte. Nos ocupamos de la vida en esta etapa final que incluye el proceso de morir, que es el proceso de vivir la etapa final. Vale la pena recordar esta estadística: la mortalidad del ser humano es del 100%. Seamos fumadores o no, reciclemos, comamos comida chatarra, nos podrá dar distinto modo de morir, pero está garantizada la estadística. Con respecto a la hidratación y la alimentación en la agonía, hay falta de pruebas para apoyar que la nutrición artificial y la hidratación pueden mejorar los resultados durante los últimos días de vida. Eduardo Brera, otro consultor de salud en el Vaticano. Con respecto a la hidratación y la alimentación durante la sedación paliativa, es habitualmente fútil. Si el paciente no está inmediatamente muriendo, son muy pocas las ocasiones donde uno seda a un paciente que no está activamente muriendo. En ese caso debe proporcionarse la hidratación, excepto que el paciente lo rechace. Y seguramente lo más complejo es la hidratación en la situación de estado vegetativo persistente, y aquella que a veces en algunos textos aparece como irreversible. Que de vuelta, más que acudir a dogmas y a posiciones fundamentalistas y extremas, creo que nos lleva a respetar en el sentido profundo diferentes opciones. Y en última instancia, poner la objeción de conciencia si no damos nuestro consentimiento. Sí. Recordando que el derecho a la dignidad de la vida incluye también la dignidad del proceso de morir. A modo de cierre, el buen morir de tantos conceptos, probablemente este por su pragmatismo de la Academia Americana es válido, libre de sufrimiento evitable para los pacientes, familias, y en eso me parece que hay que poner el esfuerzo, porque ahí está lo que epidemiológicamente estamos necesitando. Y todavía hoy hay muchas personas que mueren con sufrimiento evitable. Este último texto del paliativista español Gómez Sancho, dice Thomas Lynch que quizás morir es nuestra naturaleza, no nuestro derecho. Tal vez tenemos la capacidad de matar, pero no tenemos el derecho. Y cuando ejercemos esa capacidad, deberíamos tener el buen sentido de reconocer lo que no es: ilustración, civilización, progreso, compasión. Tampoco se trata de un derecho inalienable. Es más bien una vergüenza, una tristeza, un peligro del que no nos puede librar ninguna legislación del Congreso, ninguna dispensa pastoral, ninguna opinión pública o sabiduría aceptada. Una cosa es entonces aceptar que la muerte ocurra, proveyendo el máximo esfuerzo para aliviar el sufrimiento, y otra cosa es tener la intención manifiesta de acortar la vida. Adhiero a las palabras de Gómez. La imagen final, vuelvo a la cultura japonesa, la flor del cerezo, que nos habla al mismo tiempo de la vida, que es fugaz, pero también es muy bella.